nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Caminamos en el día 17 de nuestro estudio bíblico. La Biblia en un año, 17 días. Recuerden una cosa, que para que se convierta en un hábito, sin ser una ley suprema, 21 días adquiere un hábito en una persona. Entonces, todos los que han seguido todos los días leyéndola, puede ser que después del día 21 sientan un poquito menos de tensión y ya su tendencia sea a tomar la Biblia como una forma natural, como un hábito. Si lo han interrumpido, entonces se van a dar cuenta que van a seguir en ese estrago, pero si no, es muy posible que su mano esté ya presta a tocar la palabra de Dios, abrirla, y la Biblia, perdón, y leerla, ¿verdad? En el libro del Génesis, capítulo 37, versículo 1, dice: Jacob se estableció en el país en el que había residido su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la descendencia de Jacob. José tenía 17 años y pastoreaba el ganado con sus hermanos. Como era un muchacho, acompañaba a los hijos de Bilhá y Silpa, mujeres de su padre, e informó al padre de la mala fama de aquellos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque era el hijo de su ancianidad, y le hizo una túnica y con mangas. Sus hermanos, al ver que su padre le amaba más que a ellos, le odiaban, hasta el punto de no poder devolverle el saludo. José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos, por lo que ellos le tuvieron más odio todavía. Y así sucesivamente, ¿verdad? Los sueños de José para ellos eran atribuidos como soberbia, y eso causaba un coraje. Aquí hay algo que quiero compartirles. Es algo muy importante que nosotros, si tenemos revelaciones de Dios, sueños, visiones, palabras de Él que Él pone en nuestro corazón, tengan mucho cuidado a quién se los dan. Aún en el grupo, si tú eres uno de los miembros del grupo y se lo dices a tu coordinador, de ahí nomás el coordinador lo ve con rechazo. Tienes que discernir mucho. Eso no quiere decir que no se lo digas. Mi propuesta es: disciernan mucho antes de decir lo que el Señor les habla a ustedes. Obviamente Dios permitía esto, y este es un escenario interesante para nosotros. Lo que sucede con esto que comparte José es el odio de sus hermanos, ¿verdad? Le tienen mucho odio. Incluso cuando le dice a su padre lo recriminó. ¿Qué significa ese sueño que has tenido? ¿Acaso vamos a ir yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Todos vamos a saber lo que pasó con José, ¿verdad? Lo único que tenemos que saber profundamente cómo compartimos el sueño, y obviamente esto Dios lo permitió, ¿verdad? Bueno, pues se fueron ellos a pastorear. Su padre los mandó a Siquem, y después el padre manda a su hijo, dice: ve a donde ellos están. Y le dijo que sí. Dice: quiero que vayas a ver cómo están tus hermanos, tráeme noticias de ellos. Bueno, pues sucede que cuando ellos lo ven, ellos ven la oportunidad, ¿verdad? Y ellos lo vieron a lo lejos, dice el versículo 18, y antes de que se acercara a donde estaban, se confabularon contra él para darle muerte, y se decían unos a otros: mira, ahí viene ese soñador, vamos ahora, matémoslo y arrojémoslo a un pozo, luego diremos que lo ha devorado una fiera salvaje, así veremos en qué paran sus sueños. Y aquí viene la intercesión de Rubén, que es el primogénito de Jacob, de Israel. Oyó esto Rubén, y queriendo salvarlo de las manos de estos, dijo: no le quiten la vida. Entonces les propuso Rubén:
no derramen su sangre, échenlo a este pozo en medio del desierto, pero no pongan las manos sobre él. Y así lo hicieron, ¿verdad? Pero después de ponerlo en el pozo, viene una caravana. Y entonces ellos dicen, pues mejor vamos a venderla. Y esto es lo que hacen, ¿verdad? Medianitas se llaman estas personas y lo venden. Y a José se lo llevan a Egipto. Y entonces cuando vuelve Rubén, ellos rasgan las vestiduras y las llenan de sangre de un animal, cabrito, y entonces le hacen creer, la llevan al papá, le hacen creer que José fue devorado por una fiera, ¿verdad? Y entre tanto el versículo 36 dice, los medianitas le vendieron en Egipto a Putifar, eunuco del faraón y capitán de los guardias. Y así en esto termina el capítulo 37. Entonces, miren hasta dónde las consecuencias de las personas que sienten envidia espiritual por otra persona, hasta dónde llega el grado de maldad en el hombre, de hacer algo contra un hermano, contra la propia sangre. Y el capítulo 38 habla de Judá, otro hermano, y que se aleja y entonces vive en otras comunidades y ahí suceden muchas cosas extrañas, ¿verdad? Que se acuesta con una mujer que está supuestamente es prostituta, pero ella está disfrazada y toda una historia muy peculiar en la Sagrada Escritura, pero no me voy a entretener en este capítulo 38. El Salmo 17 dice, examina mi corazón, obsérvalo de noche, pruébame al fuego. Siempre debemos que estar dispuestos a que el Señor siga examinando nuestro corazón y siga probándonos. Y al fuego quiere decir que va a haber una experiencia de prueba, una experiencia de tentación del demonio, y entonces el Señor va a permitir que esto suceda para que nosotros crezcamos espiritualmente, y no nada más espiritualmente, sino en obras de misericordia. En el capítulo 12 de San Mateo, versículo 22, dice, entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo y lo curó, de manera que el mudo hablaba y veía. Y toda la multitud se asombraba y decía, ¿no será este el hijo de David? Pero los fariseos al oírlo dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Belzebul, el príncipe de los demonios. Volvemos al mismo escenario, ¿verdad? Jesús es igual que ellos, que los fariseos. Es hebreo, es un judío, y ven las buenas obras que él hace. ¿Y qué pasa? Sienten envidia y coraje por él, y ya saben cómo termina. A Jesús sí lo asesinan, a José no lo asesinan, pero es como si lo hubieran matado, porque esa era la intención. No lo matan nada más por la intervención de ¿quién? De Rubén, el primogénito de Jacob. Y Jesús les daba esta explicación. Todo reino dividido contra sí mismo queda desolado, y toda ciudad, casa dividida contra sí misma no se sostendrá. ¿Cuántas veces nuestra propia familia está dividida? ¿Cuántas veces nuestro propio corazón está dividido? ¿Qué originó que tu familia se dividiera? La familia de un pariente, la familia con tus padres, ahora que estás casado, que está dividida tu familia. Tu corazón, o en tu misma comunidad, tú te das cuenta que hay divisiones tremendas, que tú no piensas como el párroco, que los líderes no piensan, no son hermanos, no trabajan juntos, que dentro de los ministerios hay mucha división, que dentro de los gobiernos hay una terrible división. Y Jesús dice aquí, todo reino, toda ciudad, toda familia, toda persona dividida no se puede sostener. Entonces, cuando nosotros vemos los problemas que tenemos en nuestra vida,
nos vamos a dar cuenta cómo está dividido nuestro corazón. ¿Verdad? San Agustín dice, Señor, dame como te lo pido, concordancia de cuerpo y alma. Entonces, es decir, que lo que quiera mi cuerpo es lo que mi alma pide, y lo que mi alma pide es lo que mi cuerpo desee. Entonces, el alma quiere una cosa y el cuerpo quiere otra cosa. Y entonces es una lucha, una división. Y tú y yo tenemos que luchar todo el tiempo es una lucha enorme por mantener unido nuestra alma, nuestro cuerpo. No es fácil, no es fácil, pero con la ayuda de Dios, como dice Jesús, dice, pero si yo expulso en el versículo 28, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Si nosotros vemos a nación, si nosotros vemos que la palabra de Dios es esperanza, si nosotros vemos que las situaciones están mejorando en la vida de las familias, de las sociedades, es que es el reino de Dios que ha llegado. Pero si las personas no nos acogemos al reino de Dios, si los gobernantes no quieren ninguna relación con Dios, solamente es su inteligencia de ellos, sus habilidades políticas y todo lo que entienden ellos por ayudar a los pobres, dicen muchos gobiernos. Y mi lema es que me solidarizo con los pobres. Sí, ¿y cómo te solidarizas con ellos? Insultando a los demás, destruyendo a los demás. ¿Cómo está eso? ¿Cómo es eso que una persona puede decir que está en favor de los pobres y por otro lado se la pasa peleándose con los demás? ¿Cómo está eso que los líderes políticos se reúnen en asambleas y hablan de que están luchando por sacar adelante a sus pueblos, pero que no pueden porque otro país los oprime? ¿Cómo es eso si hay una miseria y una pobreza enorme en esos países? No. Esto está destinado a sucumbir. Por eso nosotros como cristianos tenemos que trabajar en esa concordancia, en esta unidad con nuestro cuerpo y lo que desea nuestra alma. En el versículo 31 dice Jesús, por lo tanto les digo que todo pecado y blasfemia se les perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. A cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el venidero. Jesús es muy claro en esta situación acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es una blasfemia contra el Espíritu Santo? Miren lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica del número 1864. No hay límites a la misericordia de Dios. Empieza con decir sobre la blasfemia al Espíritu Santo que no se hará perdonada. No hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niegue deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. Es decir, a mí, ¿qué me tiene que perdonar Dios? ¿Qué pecados yo tengo? Traigan al Padre. Vamos a traer al Padre para que se confiese. No necesito del Padre. Yo estoy bien. Cuando te hablan que viene el Padre, que viene la comunión, yo no necesito la comunión. Yo he escuchado hombres y mujeres diciendo esto, Yo, mi oración y mi palabra de Dios. Estoy rechazando la salvación, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que lleva la salvación a la humanidad en estos tiempos. Entonces tengamos mucho cuidado en lo que nosotros decimos, ¿verdad? Dice, esta generación perversa y adúltera pide una señal, pero no se les dará otra señal que la del profeta Jonás. Aquí les dicen otra señal, le piden a Jesús. Está enfadado Jesús ya con ellos de tantas señales y dice,
Igual que estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra 3 días y 3 noches. Y aquí Jesús les dice, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación de juicio y la condenación porque se convirtieron ante la predicación de Jonás, y dése cuenta de que aquí hay algo más grande que Jonás. La reina del sur se levantará contra esta generación en el juicio y la condenación, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y dense cuenta que aquí hay algo más grande que Salomón. Nosotros reconocemos que Jesús verdaderamente es el Santo de Dios. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.